Regresamos a Territorio Comanche. Híjole, me agarraron todavía terminándome mi paleta. Porque, ¿qué creen? Porque si ustedes bien informados quieren estar, entonces Territorio Comanche deben de escuchar. Así, y todos los viernes en punto de las 2 de la tarde y hasta las 4 nos acompañamos. Y pues bueno, mis queridísimos comanches, siempre es un placer engalanarnos en todo caso, porque pues gracias a todo lo que se escucha y se ve acá en la radio, que se ve y se escucha, pues entonces ustedes quedan muy bien en la mesa, en estas bonitas reuniones de viernes. Y pues bueno, ojalá en algún momento mínimo nos saluden, ¿no? Cuando nos ven allá por la calle, ¿no? Por lo menos, Por ¿no? Digan, ahí va un tlatoani comanche. Claro, ¿no? Mínimo digan, mira, es el buen Rod Pichardo, ¿no? Entonces, y pues bueno, pues mínimo saluden también, ¿no? Por lo menos, también este allá, programa se hace con y para ustedes. Claro, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que pues siguiéramos hablando pues de estos señores de Antorcha Campesina, ya nada más para rematar. Hay que estar muy pendientes de este proceso de coquetería que tienen con Antorcha Campesina, con el PAN, y ver en qué termina todo esto, ¿no? Por lo pronto, el presupuesto ya se aprobó, ya se cumple con lo establecido, bueno. tal vez no en el día, pero sí en el mes y antes del cierre del año, y en ese sentido, pues no tuvieron el impacto que esperaban los de Antorcha Campesina. Por otro lado, me gustaría que también mencionáramos todo lo relacionado. Eso ya va a ser más adelante con la agenda internacional, con esto que ha ocurrido allá en Chile, por ejemplo, que también es trágico, es verdaderamente trágico. No sé si tú viste la entrega de los Grammys y salió esta chica Mon Laferte, que a mí personalmente me gusta su estilo de voz. Hay quienes dicen que no canta, que no es real, que bla bla bla, son otras cuestiones, pero salió, se quitó la blusa, ¿no? Y justo en su pecho dijo, se puso en Chile, matan, violan y secuestran, algo así, ¿no? Efectivamente. Y leyó la carta de una amiga que dice que es una cantautora allá chilena, me imagino que no ha tenido la misma proyección internacional que Mon Laferte, y ese fue el mejor espacio, ¿no? Y ahí justamente en esa carta habla que se encuentran en pie de lucha. Así es. Y que no van a hacerse acallar por esta represión sistemática por parte del gobierno. Muy interesante la nota, vamos a desarrollarla más adelante. A ver, mi querida Vane, y yo estoy seguro que tú estás mega empapada del asunto. ¿Qué nos puedes tú decir respecto del asilo político que se le está dando a Evo Morales? Hay voces encontradas en ese sentido, sí. Siempre nos hemos caracterizado por ser amigo del asilo político, por abrir las puertas a muchísimos exiliados de otros países por cuestiones políticas. Pero mira, y vamos a verlo, ¿no? Algo hay que dejar bien claro, y perdón, nada más quiero dejar esto claro. Evo Morales tuvo mayoría en el Congreso y a través de eso pudo modificar la Constitución. ¿Qué quiere decir con esto? Que él no se movió de una forma ilegal para poder incrementar su mandato. Esto fue legal, fue legítimo. Evidentemente, su permanencia en el gobierno generó otras fuerzas políticas, pero que no les vendan la idea que esto no estuvo dentro del marco legal. Sí está pegado a derecho y sí está pegado al Estado de Derecho. Y él fue el primer indígena que le dio voz a los bolivianos en su propio país. El indígena seguía siendo desdibujado, seguía siendo discriminado. Invisibilizado. Totalmente. Así de sencillo. Y él fue el primer indígena que pudo llegar a la presidencia y que este mandato no fue producto de una dictadura, como se los quieren vender los medios amarillistas, fue totalmente legal. Así es. Y pues bueno, derivado de esto, pues efectivamente Evo Morales llega ya prácticamente hace 14 años y pues bueno, lo que empieza a hacer es básicamente atentar en contra de los intereses oligárquicos en Bolivia y pues bueno, reconocer de entrada que Bolivia es una república cocalera, ¿no? Como tal, ellos utilizan la hoja de coca básicamente tanto para alimentarse como para poder saciar la sed. Ellos lo dicen en todo caso muy bien, muy bien. De hecho, que ustedes utilicen la hoja de coca, la refinen y como tal quede como una droga, ese es asunto de ustedes, porque tiene que ver con una cuestión meramente cultural, tiene que ver con una cuestión meramente de ideología y como para qué utilizas las cosas. Los recursos naturales es como el peyote, ¿no? Protegidos, claro. Es como el peyote, que digo, no tiene la misma
el mismo impacto respecto a lo que es una droga, pero pues el peyote fue utilizado de primera instancia como una especie de hierba, como para generar estados alternativos y que tú pudieras hablar con los dioses, ¿no? Lo que tú puedas... Una especie de viaje espiritual. Exacto, ¿no? Digo, está chido y es una manera, es como una cosmovisión diferente de la cual tú puedes entender este uso de la coca, ¿no? De la hoja de coca, claro. Y pues bueno, gracias a eso también legitiman en todo caso una alternativa para poder entrar y mejorar la economía. Tan es así que entonces ante las nacionalizaciones, tanto de la luz, por ejemplo, generaron en todo caso que pudiese, que en el primer cuatrienio en donde estaba Evo Morales y en el segundo, ojo, ya para el segundo logra básicamente pagar la deuda externa que tenía Bolivia. Entonces, evidentemente... Eso nadie lo dice. Y, obvio, nadie lo dice, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, tanto el Banco Mundial como la OEA, decían, no señor, no pague usted en todo caso la deuda externa. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no los hacía garantes de poder mantener los intereses oligárquicos de otras grandes empresas para Bolivia. Y entonces, evidentemente, Bolivia empezó a ser básicamente discriminado. Entonces, ahora bien, por otro lado, encontremos que... ellos cuidan y protegen sus recursos naturales. Un punto contrario, por ejemplo, para los valores meramente capitalistas. Evidentemente, si tú en todo caso quieres repuntar tu economía y dejar de ser una economía emergente, entonces lo primero que tienes que hacer es cuidar y proteger recursos naturales. Tan es así que ellos no permiten la explotación, por ejemplo, de sus reservas de litio. Y de hecho, ellos son, en todo caso, son la nación en donde mayormente hay litio. Y pues bueno, ¿para qué utilizamos el litio? Señores, simplemente hasta para las baterías de estas cosas, de la tecnología de la que hoy todos y todas dependemos. Entonces, aunado a ello, podría ser una fuente alternativa para evitar, en todo caso, este desgaste que ya se prevé básicamente en donde nos vamos a quedar sin abastecimiento de combustibles fósiles. Por lo tanto, a través de estas baterías, evidentemente sería una cuestión meramente sustentable en todo caso. Bueno, y pues bueno, a eso le añadimos que, ojo, México, ya lo habíamos dicho con anterioridad acá, México alude a la llamada doctrina Estrada, que entonces la doctrina Estrada como tal habla entonces del respeto a los pueblos a autogobernarse, y bajo ese precepto México no violó ninguna norma internacional, al contrario, brindó asilo político en todo caso por una cuestión meramente humanitaria básicamente. Entonces vamos a encontrar algo bien importante. ¿Por qué? Porque básicamente, ojo, México se ha convertido en una sede, entonces, en donde aquí pueden salvaguardar tu vida y tu integridad. Y ojo, estamos hablando de una tradición, básicamente, en donde se le dio refugio justamente a los españoles durante la dictadura franquista. No solamente eso, también se le dio refugio, ojo, también asiló a los nazis, inclusive. De hecho, por eso está constituida así la colonia Roma, la colonia Portales y también a Narvarte, ¿no? O sea, no hay que olvidar eso, ¿no? Ahora bien, también le abrimos la puerta. Bueno, eso no nos deja muy bien para... No, pero también hay que reconocerlo. Aquí la idea, sí, por supuesto, en el caso de Allende, ¿no? Con la cuestión de Allende, claro, y León Trotsky, por ser un perseguido político, ¿no? Entonces, a ver, recordemos que ante eso no se están violando, en todo caso, garantías. Es que es justamente lo que yo quiero que pongamos en la mesa de debate. Nosotros tenemos una tradición, ¿no? Una tradición de ser amigos del perseguido político. Tenemos tradición de poder auxiliar de manera humanitaria a quien lo necesita, aunque los de adentro nos esté cargando el payaso, pero siempre tenemos las miras hacia el exterior, aunque, como dicen, aquí nos esté de plano yendo muy mal. Yo no cuestiono de manera, digamos, en un sentido peyorativo, el que se le esté dando asilo a Evo Morales. ¿Por qué? Porque reconozco justamente parte de su trayectoria política, que tampoco voy a quitarle esta malicia que también pudo haber tenido el propio Evo Morales, al decir casi lo que Porfirio Díaz Ordaz en una entrevista, cuando dijo, pues es que yo me voy a ir cuando México esté listo para la democracia, ¿no? Y se aventó 33 años. No sé si era la misma percepción que tenía el señor Evo Morales de decir,
pues es que yo me iba a ir en No, 5 pero, mandatos más cuando yo considerara que Bolivia estaba preparado para que yo me fuera. Reconozcamos algo bien Eso importante, también o es, sea, es en lo el cuestionable. en el pueblo boliviano, tanto también en el mexicano, ojo, las elecciones en la democracia se ganaban, por ejemplo, con puntajes menores a 20%. Sin embargo, ante la primera elección de Evo Morales, ojo, él gana con el 60%. Eso La primera, legitima. la primera. Efectivamente, eso Y legitima como en todo todo caso, proceso de gobierno sufre un la desgaste. democracia, claro. Sufre un La desgaste. segunda reelección, que es cuando se modifica esta parte, ojo, él gana con 56%. Hay legitimidad ante tal y por lo tanto la democracia funciona entonces. Y ojo, y no es una democracia representativa como la que tenemos, es una democracia participativa en todo caso. Y ahora, por otro lado, para es que los medios que lo llevaron al poder no están sujetos a una situación de duda. Porque evidentemente lo dijimos aquí antes de hablar de Evo Morales, él fue un presidente legal y fue un presidente legítimo. El asunto está en que una vez que tú tienes un lugar que te permite o que te da cierta, digamos, facilidad para modificar la ley y que tú digas a través de la Constitución, porque soy legal y legítimo, entonces yo puedo ampliar mi mandato, porque yo considero que soy el Mesías o considero que soy... y eso suele mucho suceder en América Latina. Hay que tener un punto bien importante, Rod. Ahora bien, si también por otro lado se reconoce como tal y el pueblo legitima esta parte, y si lo estás haciendo bien, ¿por qué hacerlo a un lado? Pero al final yo creo que sí generó ya una confrontación en el propio Bolivia, sí hubo, porque sí ya la población comenzó a dividirse, pero se polarizó. Sí, exactamente, a eso voy. Pero ¿por qué se polarizó? Porque evidentemente quienes empezaron a cuestionar esto, ojo, no solamente fue la OEA, sino también los primovotantes, ¿no? Entonces, pero la OEA, claro, sabemos perfectamente, y genera intereses y responde a intereses ellos meramente, van con el petróleo y lo demás claro, vale, claro, ¿no? Entonces, evidentemente, ante esto, esta polarización que tú muy bien señalas, en todo caso, viene de los primovotantes, ¿no? Ellos fueron los que empezaron a cuestionar esta parte en esta elección que ahorita ya se demostró que evidentemente Evo Morales había ganado con el 46%. Ojo, por una razón, porque esos primovotantes cuando llegó Evo Morales estaban sumamente chiquititos y desconocían, evidentemente, estamos hablando de que tenían entre 5, 7 años, 6, y que desconocían perfectamente el contexto del cual venía Bolivia. Desconocían que evidentemente había menores de derechos, o que sí los había, pero estos eran efímeros y fantasma. Ahora bien, ante esto, cuando tú ya tienes toda esta serie de derechos y tú ya gozas de todos estos privilegios y también de estas obligaciones, ya se te hace normal. Por ende, no sabes toda la lucha que tuvo que pasar el pueblo entonces, y ojo, esto habla de una desmemorización básicamente del pueblo boliviano, lo cual es sumamente grave porque entonces permitió que gente como Yanida Áñez entonces pudiese llegar a proclamarse la presidenta interina de Bolivia, ¿no? Y entonces a decir, pues bueno, hagamos un golpe de Estado, ¿no? Porque es precisamente a este comandante, al comandante Calimán, al que se le olvidó en todo caso que días antes había dicho algo bien importante, y trató de manipular en todo caso al Poder Ejecutivo diciendo, pues bueno, yo he rendido en todo caso este cortejo de llevar a las Fuerzas Armadas, pero ojo, puedo sacar en todo caso ante las protestas, evidentemente, la fuerza pública. Evo Morales dijo no, y entonces le dijo, lo puedo hacer siempre y cuando sea por decreto presidencial. Y Evo Morales dijo, jamás se van a utilizar las armas en contra del pueblo. Y ojo, cuando esto pasó, ahora qué curioso que ahorita que no está Evo Morales, ojo, y que Yanida Áñez está al frente de Bolivia, ahora no se pide decreto. Que es interina, claro, y ¿no? que pero recordemos que no se pide tiene decreto como tal, se tiene que ¿no? convocar a elecciones en la medida de lo posible y está dispuesto a regresar, ¿no? Aquí la situación en lo que estamos, digamos, además se le está acusando de algo súper grave, sedición y terrorismo, o sea, ahí se ve también la manipulación, ¿no?, de los medios para que puedas hablar de algo tan grave. Hasta el domingo, para acusar a un presidente de algo así. Hasta el domingo en la noche, que él es cuando renuncia, porque en la mañana, más bien el domingo, que es cuando él renuncia en la mañana, no había habido ningún muerto.
después de que sale Evo Morales, ojo, ahorita sí ya hay muertos, ¿no? Tan es así que el día de ayer, durante el cortejo fúnebre, en todo caso, de algunos líderes de Huipala, en todo caso, pues cayeron lamentablemente en manos de las Fuerzas Armadas de Bolivia, ahí en Cochabamba, y pues bueno, durante el cortejo fúnebre, no puede ser de verdad que los hayan en todo caso encapsulado y los hayan reprimido. Tan es así que para poder salvaguardar la integridad, en todo caso, de estas familias que estaban en pleno duelo, ojo, tuvieron que correr y dejar los féretros, ahora sí que con todo y muerto, tirados en la calle. O sea, te habla de un proceso de deshumanización impresionante, ¿no? Y que entonces, para poder legitimar esto, lo único que queda es el uso de la fuerza. Por lo tanto, ¿de qué te habla? De una imposición, ahora sí, pero de una dictadura que lo va a hacer a diestra y siniestra y al costo que sea, lo cual es sumamente grave. Ok, es increíblemente importante todo lo que acabas de mencionar. Estamos conscientes que la situación política de Bolivia deja mucho que desear porque es un partido de, perdón, no quiero hablar del partido, quiero hablar de Evo Morales. ¿Quién es Evo Morales? Un sindicalista, es un indígena, que luchó por estar a donde llegó, que evidentemente sí hubo un mandato legal, hubo un mandato legítimo. Él ahora está siendo, presa de algunas acusaciones muy graves, como lo son la sedición y el terrorismo, de tal manera que tuvo que presentar su renuncia de manera completamente obligada para que esta señora Áñez, Yanine Áñez, fuera, se presentara como presidenta interina, para que esta misma convocara a su vez a elecciones allá en el vecino país boliviano. Aquí la situación es lo que yo puse sobre la mesa. México tiene una tradición de ser amigo del perseguido político. Y en ese sentido le hemos abierto las puertas a España, justamente con el franquismo, cuando era el presidente Lázaro Cárdenas, si estoy bien, si estoy en lo correcto. Ellos, por ejemplo, la aportación que tuvieron los españoles en aquellos años, ellos literalmente enriquecieron, ay, maldita R, la vida cultural y científica de nuestro país. Ellos llegaron a dar cátedra tanto a mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, y llegaron a formar plantas importantes de docentes en el Instituto Politécnico Nacional de reciente creación para justamente operar esta riqueza petrolera y que hubiera esta mano de obra calificada, que estuvieran estos ingenieros y todos estos técnicos para poder ya, operar nuestras empresas mexicanas. Ellos aportaron enormemente también en el ámbito de la cultura. En ese sentido, México, si dices, ok, vienen, pero muchos de ellos vienen a darle mucho a México, ¿no? Tal vez en retribución, en agradecimiento a que México abrió las puertas. Eso está perfecto, está súper cool, como dicen ahora los chavos, ¿no? Pero la realidad es que también hay que analizar las circunstancias por las cuales muchos de ellos llegan. Por ejemplo, este caso muy emblemático de la colonia Roma y de la Narvarte, ¿no? Que pues al final eran nazis, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, México está padre. También está aquí la comunidad judía, de hecho, sí, que aquí llegaron muchísimos judíos exiliados. Los haitianos simplemente ahorita están allá en Tijuana, ¿no? Y en Chiapas también hay muchos. Como refugiados. Y mira, aquí la situación es que también hasta qué punto se puede desdibujar la frontera de la soberanía y de ser amigo de quien lo necesita. Por ejemplo, el caso de los chilenos pues era súper increíblemente bien entendido porque enfrentaban un golpe de estado con Pinochet, con la dictadura, ¿no? Donde sí, el propio Salvador Allende tuvo que, lo dijo tal cual, yo no saldré de la casa de la moneda si no es por los pies por delante, no voy a presentar mi renuncia. Ya la historia se encargará de juzgar a este general rastrero que justo ayer juró lealtad a la patria, haciendo referencia totalmente clara a este tipo Pinochet, que nunca fue alcanzado por los brazos de la justicia. En ese sentido, bueno, se le dio espacio a todos estos políticos y que llegaron aquí a México y que también muchos de ellos ocuparon cargos en algunas universidades importantes. Está el caso de los chilenos, está el caso de los españoles, y por ejemplo, ya citando casos más recientes que no fue, directamente por una cuestión política, sino por una cuestión humanitaria.
que a veces se confunde, y con esto quiero dejar como muy clara la línea. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la migración? Dices, no, es que México sí, a ver, una cosa es la migración masiva, ¿no? De todas estas personas que quieren entrar por la fuerza al país, y otra cosa, ¿no? Son estas cuestiones políticas por las cuales se puede pedir asilo en nuestro país. Pero bueno, el estimado Ado, como buen infiltrado de gobernación, ya nos está cortando la inspiración, y por favor no se vayan del territorio Comanche, regresamos después del corte.